¿De verdad Berta murió o todo fue parte de un juego mucho más cruel? El capítulo 05 de Lobo, Morir matando, no solo continúa la tragedia, la convierte en gasolina pura para la guerra que se viene. Después de ver cómo Lobo suplica, cómo negocia, cómo acepta entregar a la niña con tal de salvarla, entendemos algo brutal. Esta vez no perdió por falta de fuerza, perdió porque confió. Berta cae, y con ella cae la última ilusión de que todavía quedaba humanidad en sus enemigos. Pero aquí es donde todo cambia, porque mientras el villano cree haber ganado, Lobo empieza a transformarse. Ya no está huyendo, ya no está reaccionando, ahora está cazando. La gran pregunta es clara: ¿qué hará Lobo cuando ya no tenga nada que perder? El fiscal empieza a mover piezas en silencio y lo que parece una investigación común podría ser la trampa perfecta. Este episodio no trata solo de venganza, trata de traición, manipulación y de un mapa que vale más que cualquier vida. Lo que vemos aquí redefine completamente el juego. El dolor no paraliza a Lobo, lo afila. Después de la muerte de Berta, algo cambia en su mirada. Ya no grita, ya no suplica, ya no negocia, observa, analiza. Cada palabra que le dijo el fiscal empieza a tomar otro significado. Cada amenaza sobre la niña ya no suena a impulso, suena a plan. Aquí entendemos algo importante. Berta no fue asesinada por rabia, fue ejecutada como mensaje. Querían romperlo, querían que perdiera el control, querían que cometiera un error. Pero el error lo están cometiendo ellos. Mientras tanto, el fiscal se muestra impecable ante todos, promete justicia a la familia, jura que atrapará a los responsables, se gana la confianza de Antonia, incluso parece preocupado por la sobrina desaparecida, pero en privado exige resultados, presiona por el mapa, deja claro que la niña es la prioridad absoluta. Y cuando Lobo logra escapar otra vez, no huye desesperado, se retira en silencio, porque ahora ya no está reaccionando, está entendiendo el tablero completo, y cuando Lobo entiende el tablero, alguien siempre termina perdiendo. El episodio da un giro fuerte cuando la atención se mueve hacia Antonia. Ella empieza a notar que algo no cuadra. El fiscal habla demasiado bien, demasiado perfecto. Promete protección, promete justicia, pero al mismo tiempo le pide silencio. Y eso no es apoyo, eso es control. Cuando menciona a su padre, Eugenio Lazo, lo hace con una mezcla de desprecio y advertencia. Le recuerda que cambió su apellido. Le deja claro que cargar con ese nombre sería una vergüenza. Y ahí entendemos que el pasado no está cerrado, está enterrado, pero sigue vivo. Antonia no es ingenua. Percibe que la historia oficial tiene huecos, y esos huecos conectan con el mapa, con la niña y con una red mucho más grande de lo que parecía al inicio. Mientras tanto, Lobo comienza a unir piezas. Si el mapa está incompleto y la niña es la clave, entonces no la quieren solo por presión emocional. La necesitan, y cuando dos personas distintas empiezan a sospechar del mismo enemigo, significa que la guerra está a punto de cambiar de dirección. La tensión escala cuando el fiscal pierde la máscara en privado. Ya no habla como servidor público, habla como dueño del juego, exige resultados, humilla a sus hombres y deja claro que el mapa es más importante que cualquier vida. Incluso más importante que mantener la fachada limpia. Aquí entendemos algo clave. Los rusos no son un detalle menor, son presión real. Hay algo en ese mapa que vale millones o que puede hundir imperios, y el fiscal está contra el tiempo. Mientras tanto, Lobo no se mueve por impulso, se mueve por información. Sabe que eliminaron testigos, sabe que lo quieren vivo solo hasta que entregue a la niña, y por primera vez decide cambiar las reglas.
Si lo están cazando, él también va a empezar a cazar. Lo interesante es que ya no actúa solo por rabia, actúa con estrategia, observa rutas, analiza lealtades, evalúa quién podría traicionar al fiscal si la presión aumenta, y cuando un depredador deja de correr y empieza a pensar, el verdadero peligro no es su fuerza, es su paciencia. El capítulo se vuelve más intenso cuando regresamos a la niña. Ese momento donde ella habla de Lobo cambia completamente la percepción del personaje. No lo describe como un héroe perfecto, lo describe como alguien gruñón, callado, malhumorado, pero incapaz de abandonar a alguien en peligro. Esa comparación con un perro callejero que gruñe pero termina durmiendo a tus pies no es casualidad, es una pista emocional. Nos están recordando que debajo de toda la violencia hay humanidad. Y eso es justo lo que el fiscal subestima, porque mientras él ve piezas en un tablero, la niña ve promesas. Y Lobo no rompe promesas. Este contraste es brutal. De un lado tenemos manipulación, cálculo frío, poder político. Del otro lado, lealtad y código personal. El problema es que cuando el código de alguien es lo único que le queda, se vuelve inquebrantable. Y aquí nace la pregunta más fuerte del episodio. ¿Qué pasa cuando el sistema entero intenta aplastar a alguien que ya no tiene miedo de morir? La respuesta empieza a construirse en silencio. En este punto del episodio, todo empieza a conectarse. El mapa ya no es solo un objeto misterioso, es una llave, y la niña no es un simple rehén, es la única persona capaz de completar lo que falta. El fiscal lo sabe, por eso está desesperado, por eso presiona, por eso elimina cabos sueltos sin dudar. Lo que está en juego no es dinero únicamente, es poder, es control territorial, es influencia que podría salpicar a nombres mucho más grandes, pero hay algo que no calculó. Lobo ya entendió que no puede ganar jugando limpio. Así que decide hacer lo impensable, dejar de reaccionar y empezar a anticipar. Si el fiscal necesita la otra mitad del mapa, entonces Lobo tiene ventaja, porque mientras ellos creen que lo están acorralando, él está estudiando sus movimientos. Y aquí el episodio nos deja una sensación inquietante. El verdadero enfrentamiento todavía no ha ocurrido. Todo lo que vimos hasta ahora fue preparación. Y cuando dos estrategas creen tener el control al mismo tiempo, la colisión no es opcional, es inevitable. Lo más peligroso del capítulo no es la violencia, es el silencio. Ese momento en el que Lobo desaparece del radar no es debilidad, es preparación. Mientras todos creen que está huyendo, en realidad está identificando quién filtra información, quién obedece por miedo y quién podría quebrarse si la presión aumenta. Y aquí el guión es inteligente. Nos muestran que dentro del propio círculo del fiscal hay grietas. No todos están convencidos, no todos confían en que esto termine bien. Cuando el liderazgo se sostiene con amenazas, tarde o temprano alguien duda. El fiscal, en cambio, comete un error clásico: subestimar la emoción como arma. Cree que matando a Berta destruyó el corazón de Lobo, pero lo que hizo fue darle dirección. Ahora Lobo ya no pelea por escapar, pelea por equilibrar la balanza. Y en paralelo, Antonia comienza a investigar por su cuenta. No lo dice en voz alta, pero su expresión lo confirma. Algo no encaja en la versión oficial. Cuando las dudas empiezan a multiplicarse en distintos frentes, el poder deja de ser sólido. Y ese es el momento exacto donde los imperios comienzan a caer. El capítulo entra en su fase más tensa cuando entendemos que el tiempo se está agotando. Los rusos presionan. El mapa sigue incompleto. La niña sigue siendo la clave. Y el fiscal empieza a cometer errores por desesperación.
Ese detalle es importante. Hasta ahora lo habíamos visto frío, calculador, siempre un paso adelante. Pero cuando alguien que controla todo empieza a perder margen, se vuelve impredecible. Y mientras eso ocurre, Lobo toma una decisión silenciosa pero definitiva. Ya no va a esconderse detrás de acuerdos. Si quieren la niña, tendrán que enfrentarlo directamente. No más intercambios, no más promesas vacías. El episodio nos deja una sensación clara. El choque frontal está cerca. No será una persecución. Será una confrontación estratégica donde cada palabra y cada movimiento pesan. Lo más interesante es que el mapa parece ser solo la punta del iceberg. Hay algo más grande, algo que todavía no nos revelan por completo. Y cuando una historia empieza a insinuar que el verdadero secreto es más grande que el conflicto actual, significa que apenas estamos viendo el comienzo. El penúltimo tramo del capítulo se siente como calma antes de tormenta. No hay explosiones espectaculares, hay decisiones silenciosas que pesan más que cualquier disparo. Lobo finalmente define su siguiente movimiento. Ya no piensa solo en rescatar a la niña, piensa en exponer al fiscal. Y eso cambia todo, porque enfrentarse a un criminal es una cosa, pero enfrentar a alguien con poder institucional es otra guerra. Al mismo tiempo, Antonia parece estar a punto de cruzar una línea. Sus dudas ya no son internas, empieza a hacer preguntas incómodas. Y el fiscal lo nota. Esa tensión entre mentor y subordinada se vuelve incómoda, casi peligrosa. Aquí el capítulo juega con nosotros. Nos hace creer que el próximo golpe vendrá del lado de la violencia. Pero no, el verdadero golpe será informativo. Si el mapa revela lo que sospechamos, no solo caerá un hombre, caerá una estructura completa. Y cuando el poder se siente amenazado, responde sin reglas. El episodio termina construyendo esa sensación de que la próxima jugada no será pequeña, será irreversible. El capítulo 05 no fue solo un episodio más, fue el punto donde la historia dejó de ser persecución y se convirtió en guerra estratégica. Berta no murió para cerrar una trama, murió para abrir un conflicto mucho más grande. El mapa ya no es un misterio aislado, es el detonante de una red de corrupción que empieza a salpicar nombres con poder real. Y la niña ya no es solo una víctima, es la pieza que puede cambiar el tablero completo. Lobo ya no está reaccionando, está calculando. Y cuando alguien que ha perdido todo empieza a pensar con frialdad, el peligro se multiplica. El fiscal cree tener el control, pero sus propios movimientos están revelando fisuras. Antonia duda, los subordinados tiemblan, la presión externa crece. La pregunta ahora no es si habrá enfrentamiento. La pregunta es, ¿quién caerá primero cuando la verdad salga a la luz? Porque si algo dejó claro este episodio, es que la próxima jugada no será reversible. Si te gustó este análisis y quieres que sigamos desmenuzando cada detalle de Lobo, Morir Matando, suscríbete a The Town Chin y dale like al video. Aquí se viene lo mejor.